La versión soviética de la historia de la Segunda Guerra Mundial es prácticamente falsa en su totalidad, empezando por el propio término de Gran Guerra Patria, que fue inventado para encubrir los tratos entre Stalin y Hitler a finales de los años 30. Cientos de historiadores soviéticos durante décadas no solo se dedicaron a falsificaciones, sino que literalmente crearon una nueva realidad, y luego escritores, directores, poetas y periodistas se la metieron en la cabeza a los ciudadanos. Esta realidad virtual está tejida de muchas falsificaciones, algunas de las cuales surgieron incluso durante la propia guerra. Uno de esos mitos es el que intentaremos desenmascarar hoy. La historia de los 28 soldados de Panfilov que defendieron Moscú es conocida por casi todos desde la escuela. En el lugar donde murieron los héroes se construyó un pomposo memorial. En su honor, decenas de calles, parques y barrios en las ciudades de la ex-URSS llevan su nombre. La batalla en el apartadero de Dubosekovo entró en todos los libros de texto y se convirtió en parte de la versión canónica soviética de la Segunda Guerra Mundial. Y todo estaría bien si no fuera por un problema. Nunca existieron esos 28 de Panfilov. Esta historia fue inventada por completo. En este episodio hablaremos sobre lo que realmente sucedió en el apartadero de Dubosekovo en noviembre de 1941. ¿Quién estuvo en el origen del mito de los 28 de Panfilov? ¿Y por qué después de la guerra la Fiscalía General de la URSS se interesó en este caso? También sabrán cómo la Rusia moderna intenta revivir el mito soviético y usarlo para la manipulación ideológica de la sociedad. Me llamo Semyon, canal Mega Show TV. ¡Empezamos! No hay a dónde retroceder. Detrás está Moscú, o la versión clásica del mito. Noviembre de 1941. Sin duda, el periodo más difícil en la historia de la Unión Soviética. El destino del país en ese momento literalmente pendía de un hilo. Para ese momento, el enemigo ya había ocupado Ucrania, Bielorrusia, los países bálticos y una parte significativa de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. El Ejército Rojo había sufrido pérdidas sin precedentes en la historia militar. Después de la derrota en la batalla de Smolensk y la catástrofe de Vyazma, los hitlerianos estaban a las puertas de Moscú. Parecía que el destino de la capital soviética estaba decidido. Los hitlerianos querían rodear la ciudad, envolviéndola con ofensivas masivas desde el norte y el sur. El 15 de noviembre los alemanes, utilizando una gran cantidad de vehículos blindados, comenzaron la ofensiva en la zona de Volokholamsk. En el camino de este ataque se interpuso la división del general Panfilov, compuesta principalmente por habitantes de las repúblicas socialistas soviéticas de Kirguistán y Kazajistán. La división fue formada después del inicio de la guerra. El número de su personal era de 11.500 personas. Además, fue reforzada con artillería. El comandante de la división, el general de división Panfilov, antes de la guerra comisario militar de la RSS de Kirguistán, tenía experiencia real de combate en la Primera Guerra Mundial y la Guerra Civil, participó en la campaña polaca y reprimió levantamientos antibolcheviques en Asia Central. Por ahora, solo estamos hablando de hechos que están documentados y no generan dudas importantes. Bueno, ahora pasemos al mito en sí. Dice que el 16 de noviembre 28 personas de la Cuarta Compañía del Regimiento de Fusileros 1075, encabezadas por el comisario político Vasily Klochkov, defendieron la posición contra los nazis que avanzaban, en la zona del apartadero de Dubosekovo, a 7 kilómetros al sureste de Volokholamsk. En este sector del frente, los alemanes utilizaron alrededor de 50 tanques y una gran cantidad de tropas. Durante varias horas de combate, los heroicos soldados de Panfilov supuestamente destruyeron 18 tanques, pero todos murieron sin excepción. Se hizo famosa la frase del comisario político Klochkov, dicha antes de la batalla: Rusia es grande, pero no hay a dónde retirarse. Detrás está Moscú. También se menciona a un traidor. Evidentemente era el número 29 quien se acobardó y quiso rendirse a los alemanes, pero fue inmediatamente fusilado por sus propios compañeros. ¿Cómo se supo esto si todos murieron? Por supuesto, no está claro, pero en fin. Por primera vez, todo el país se enteró de la hazaña de los panfilovitas cerca de Dubosekovo, gracias a una nota del corresponsal de guerra Vasily Karativ, publicada en La Estrella Roja el 27 de noviembre de 1941. En ella no se mencionaban los nombres de los héroes, ni se daba su número, simplemente se decía que lucharon heroicamente. Murieron todos sin excepción, pero no dejaron pasar al enemigo.
El comandante del destacamento fue nombrado un tal comisario Diev. Literalmente al día siguiente, en esa misma Estrella Roja salió todo un editorial ya bajo la autoría del secretario del periódico Alexander Krivitsky. Aquí apareció por primera vez la cifra que luego se volvió canónica, 28 panfilovitas. El 22 de enero de 1942, el periodista publicó otro artículo donde mencionó los apellidos de los héroes caídos y también describió nuevamente en detalle su hazaña. Precisamente a Krivitsky se le puede llamar el principal creador del mito sobre la batalla cerca del cruce Dubosekovo. Los artículos sobre la hazaña de los 28 panfilovitas tuvieron una gran repercusión en la sociedad soviética, tanto en el ejército como en la retaguardia. A los héroes caídos los vengaron en todos los frentes. Su hazaña realmente se convirtió en un ejemplo de valentía militar. En abril de 1942, el mando del Frente Occidental solicitó al comisario de defensa que se otorgara a todos los soldados caídos cerca de Dubosekovo el título de Héroe de la Unión Soviética. Parecía que todo había terminado, sin embargo, esta historia tuvo una continuación muy inusual. Los héroes de Panfilov están bajo investigación. En noviembre de 1947, la Fiscalía de la región de Kharkov arrestó a un tal Iván Dobrobabin por colaborar con los ocupantes alemanes. Él fue capturado y luego sirvió como jefe de policía en el territorio temporalmente ocupado de la región de Kharkov. En 1943 fue arrestado por las autoridades soviéticas, pero escapó y volvió con los alemanes, donde continuó trabajando como policía, participando en el envío forzado de ciudadanos soviéticos a trabajar en Alemania. ¿Y qué tienen que ver los panfilovitas con esto?, se preguntarán. En ese tiempo hubo miles de casos similares. No es tan simple. El asunto es que Iván Dobrobabin figuraba como uno de los 28 panfilovitas heroicos que murieron hace 6 años cerca del apartadero de Dubosekovo y que recibieron póstumamente el más alto galardón soviético. Incluso a Dobrobabin le encontraron un libro sobre los héroes panfilovitas. En el interrogatorio, el ex policía declaró que realmente participó en la batalla cerca de Dubosekovo, aunque no realizó ningún acto heroico allí. Fue herido levemente y luego capturado. También dijo que leyó con gran interés sobre su heroísmo en el libro de Krivitsky. Por sus andanzas, el supuesto héroe recibió 15 años de campos de trabajo con confiscación de bienes. Aún antes, apareció otro héroe panfilovita, Daniil Kusavergenov, sobre quien en la Estrella Roja se decía que Kusavergenov iba directo al cañón de la ametralladora enemiga, con los brazos cruzados sobre el pecho y caía muerto. En realidad, no solo sobrevivió, sino que también estuvo bajo investigación. En mayo de 1942 fue arrestado acusado de haberse rendido voluntariamente al enemigo. Durante la investigación, Kusavergenov también declaró que solo sabía sobre su hazaña en Dubosekovo por los informes de los periódicos y que no tenía nada más que agregar al respecto. Después de Dobrobabin y Kusavergenov, surgieron del olvido otros 3 héroes panfilovitas. De hecho, algunos de ellos tuvieron el descaro de exigir su estrella de héroe, que les fue otorgada póstumamente. Se avecinaba un escándalo grandioso con las peores consecuencias. Para ese momento, los panfilovistas ya formaban parte del panteón soviético de héroes, y cada ciudadano de la URSS conocía sus hazañas. Y resulta que no solo estaban vivos, sino que también habían quedado manchados por rendirse y colaborar con los nazis. La Fiscalía General de la URSS se hizo cargo del asunto. Durante la investigación, se interrogó a periodistas y escritores involucrados en la creación del mito de los 28 de Panfilov, así como a testigos presenciales y participantes de esos eventos. Muy pronto se descubrió que todo lo escrito en los artículos y libros no era más que una invención. Así lo indican las conclusiones de la investigación. La hazaña de los 28 guardias de Panfilov, ampliamente difundida en la prensa, es una invención del corresponsal Karateev, el editor de la Estrella Roja Artenberg y especialmente del secretario literario del periódico Krivitsky. Sobre los resultados de la investigación, el fiscal general Safonov informó al propio Zdanov. Los documentos de la investigación se conservaron en los archivos. Por eso, en las altas esferas sabían perfectamente lo que realmente sucedió el 16 de noviembre de 1941 en el apartadero de Dubosekovo. Sin embargo, decidieron no hacer un escándalo. Los materiales del caso fueron clasificados. Los libros y artículos sobre los 28 panfilovistas seguían publicándose. Como si nada hubiera pasado.
En el memorial, en el lugar de la supuesta batalla, los escolares eran admitidos en los pioneros. Se realizaban mítines el 9 de mayo. Las reclamaciones de los panfilovistas resucitados, así como el propio hecho de su existencia, al parecer, decidieron simplemente ignorarlas. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? La división del general Panfilov, con más de 10.000 personas, realmente luchó cerca de Moscú en la zona de Volokholamsk. El 16 de noviembre de 1941, en el apartadero de Dubosekovo, los soldados de la Cuarta Compañía del Segundo Batallón del Regimiento 1075 de fusileros de la división de Panfilov realmente repelieron un ataque de tanques de los nazis. Solo que no eran 28, sino alrededor de 140 personas, y en verdad, muchos murieron en esa batalla. Y no es de extrañar, ya que entre los 140 hombres solo había 4 fusiles antitanque, y el arma principal de los soldados para destruir tanques eran granadas y botellas con mezcla incendiaria. Eso parece muy poco para destruir decenas de tanques alemanes. Los alemanes, en ese sector del frente, atacaban con fuerzas de 2 divisiones blindadas y 2 divisiones de infantería. El golpe principal cayó en la unión entre la división de Panfilov y el cuerpo de caballería del general Dovator. El 1075 Regimiento de Infantería repelió el primer asalto del enemigo, destruyendo 6 tanques. Sin embargo, ya para las 4 de la mañana la defensa fue aplastada y los soldados sobrevivientes se vieron obligados a retirarse a nuevas posiciones. No quedaban muchos. De la Cuarta Compañía solo quedaban 25 personas. Aún así, en solo 2 días, el 1075 Regimiento de Infantería perdió alrededor de 400 hombres muertos, 100 heridos y 60 desaparecidos. Por abandonar las posiciones y las grandes pérdidas, el comandante del regimiento, Koprov, y el comisario militar, Mukhamadyarov, fueron destituidos de sus cargos. Sin embargo, para el 16 de noviembre, todo el regimiento logró destruir 15 tanques alemanes. Más tarde, sin embargo, estos fueron atribuidos a los 28 heroicos panfilovitas inventados por la Estrella Roja. El comandante del regimiento 1075, Ilya Koprov, declaró lo siguiente durante el interrogatorio, cito: «No hubo ninguna batalla de los 28 panfilovitas contra los tanques alemanes en el apartadero ferroviario de Dubosekovo el 16 de noviembre de 1941. Todo eso es pura invención». Ese día, en el apartadero ferroviario de Dubosekovo, la Cuarta Compañía del Segundo Batallón luchó contra los tanques alemanes, y de verdad lucharon heroicamente. De la compañía murieron más de 100 personas, no 28, como decían los periódicos. Según Koprov, ningún corresponsal se le acercó durante ese periodo, y él nunca le habló a nadie sobre la batalla de los 28 de Panfilov. Además, no podía hablar de eso, porque simplemente esa batalla nunca ocurrió. También Koprov declaró que no sabe en base a qué materiales se escribieron los artículos en el Libro Rojo. Por primera vez, Koprov escuchó sobre los 28 de Panfilov a finales de diciembre de 1941, cuando al regimiento llegó el corresponsal de la Estrella Roja, Krivitsky, junto con representantes del departamento político de la división. En la conversación con Koprov, el periodista le dijo directamente que necesitaba 28 guardias panfilovitas que lucharan contra los tanques alemanes. A lo que Koprov respondió que todo el regimiento luchó contra los tanques y que no sabía nada sobre la batalla de los 28 guardias. Los apellidos de los soldados para la lista se los dio de memoria al Krivitsky el capitán Gundilovich. ¿Cómo nació el mito? ¿Por qué la Estrella Roja escribió sobre los 28 de Panfilov y no sobre 43 o 70? Al final de cuentas, se podía simplemente decir cómo luchó heroicamente la división del general Panfilov, lo cual no solo confirman los documentos de archivo, sino también decenas de testigos presenciales. A mediados de noviembre de 1941, el corresponsal Karateyev fue enviado al frente. Pero no lo dejaron ir a la línea del frente, porque ahí ocurría un verdadero infierno, pero tenía que llevar material a la redacción. Y fue entonces cuando escuchó del comisario de la división Panfilov, Yegorov, sobre una compañía incompleta que luchó heroicamente en el cruce de Dubosekovo y fue aniquilada por completo. En la historia también hubo 2 traidores que intentaron pasarse al lado de los alemanes, pero supuestamente fueron fusilados por los suyos. En realidad, Yegorov no estuvo presente en el lugar de la batalla, sino que se enteró de ella por el comisario del regimiento 1075. Sin embargo, ese tampoco estuvo en el lugar de la batalla, sino que lo escuchó de otra persona más.
Cuando Karatev le contó esta historia al editor en jefe Artenberg, él le preguntó cuántas personas podría haber en esa compañía maltrecha por las batallas. Karatev respondió, bueno, aproximadamente unas 30 personas, menos 2 traidores. Así fue como quedaron los 28 héroes de Panfilov. La verdad es que después, Artenberg y Karatev decidieron que 2 traidores entre 30 personas era demasiado. Por eso, en la versión canónica del mito, solo hay un traidor. Bueno, y después entró en acción el secretario literario de Estrella Roja, Krivitsky, quien plasmó todo esto en forma artística. En el interrogatorio a Krivitsky le preguntaron directamente de dónde sacó las famosas palabras que supuestamente dijo el comisario político Klochkov. Rusia es grande, pero no hay a dónde retirarse, detrás está Moscú. Él, sin pensarlo, respondió que las inventó él mismo. También le confesó al investigador que después de la batalla no habló con ninguno de los heridos o sobrevivientes de la división de Panfilov. La verdad es que, ya en los años 70, Alexander Krivitsky contó que supuestamente lo presionaron en la fiscalía. Le prometieron que si no admitía que su historia sobre los 28 panfilovitas era una invención, lo mandarían a Kolyma. No está claro por qué los investigadores necesitaban hacer eso. El mito de los panfilovitas encajaba perfectamente en la narrativa general de la propaganda soviética sobre la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿para qué presionar a sus creadores? Además, los testimonios de otros testigos de los hechos demostraban claramente que la historia de los 28 héroes que detuvieron 50 tanques era una invención de principio a fin. Los falsificadores más recientes de la historia. La leyenda de los 28 de Panfilov sobrevivió hasta el final mismo de la Unión Soviética. Fue solo a principios de los años 90 cuando se empezaron a abrir los archivos, que la sociedad conoció la verdad. Parecería que en este tema se podría poner punto final para siempre, pero resultó que no. En 2009 en Rusia comenzaron las grabaciones de la película 28 de Panfilov, basada en ese mismo mito soviético inventado por los periodistas de la Estrella Roja. Al financiamiento del proyecto se unieron el Ministerio de Cultura de Rusia y el Ministerio de Cultura de Kazajistán. El estreno de la película tuvo lugar el 16 de noviembre de 2016 en Volokholamsk. Después comenzó la proyección en todos los cines rusos. Y aquí, el director del Archivo Estatal de Rusia, Sergei Mironenko, le jugó una mala pasada a los creadores de esta obra propagandística. En el Congreso Mundial de la Prensa Rusa en Moscú, él declaró públicamente que la historia de los 28 de Panfilov es un mito. Esto sucedió en 2015 cuando el rodaje de la película estaba en pleno apogeo y ya se habían invertido fondos considerables en ella. Además, el archivo desclasificó el informe del fiscal militar principal, Nikolai Afanasiev, dirigido a Zdanov. Sí, de esa misma investigación de la posguerra. En ella estaba claramente escrito que la batalla de los 28 de Panfilov es un mito inventado por periodistas soviéticos. Y ahí ya no se puede discutir, porque no es un artículo de algún difamador moderno de la historia, que trabaja por dinero sucio del Departamento de Estado, sino un documento oficial creado en tiempos soviéticos, además de haber estado clasificado como alto secreto durante más de 60 años. No es de sorprender que las acciones de Mironenko provocaran un verdadero aullido entre los sectores conservadores rusos. El ministro de Cultura de la Federación Rusa, Medinsky, llamó basura absoluta a quienes atentan contra la leyenda sagrada. En otra ocasión, él dijo que esas personas arderán en el infierno. No hubo menos alboroto en las redes sociales y la blogósfera. Al científico, que simplemente presentó al público un documento histórico auténtico, empezaron a llamarlo abiertamente rusófobo y agente de Occidente. Resulta que en la Rusia moderna llaman rusofobia a cualquier intento de analizar su propia historia, ver los errores y crímenes para no cometerlos en el futuro. Lo peor de todo es que hoy en día, la gran mayoría de los rusos apoya este enfoque. En lugar de una conclusión, la propaganda militar es algo extremadamente cruel y despiadado. Está dirigida principalmente a sus propios ciudadanos, a quienes intentan convertir en granes obedientes y sin alma de la maquinaria bélica. Para esto en las personas se despertarán los instintos más primitivos y bajos. Sin embargo, con la llegada de tiempos de paz, esta locura pasa y llega el momento para el trabajo de los historiadores profesionales. Así, al menos sucede en países normales. En la URSS y ahora también en la Federación Rusa, esto es un problema. Uno pensaría, ¿para qué tocar el viejo mito militar soviético sobre los hombres de Panfilov?
cuando la historia es soviética, alemana, si la guerra ya está llena de hechos de verdadero heroísmo? Por ejemplo, la misma batalla de Moscú. Toma, estudia eso y haz buenas películas sobre verdaderos héroes. Pero por alguna razón todavía no sale bien. Bueno, está bien, eso es todo de mi parte. Adiós a todos.